Bueno, en esta segunda video vamos a ver qué es lo que toman Marx y Engels de Hegel y qué críticas le realizan, ¿sí? Para poder conformar su propia teoría que le vamos a llamar materialismo dialéctico, materialismo histórico o más conocido como marxismo. Marx, que está a mi izquierda, Hegel, que está a mi derecha, eran filósofos también alemanes que no solo escribieron de filosofía, sino también de economía, de historia, de antropología, en el caso de Hegel, y de sociología y etcétera. Lo primero que ellos reivindican de Hegel es su teoría de la dialéctica, ¿no? Dice, la dialéctica es efectivamente lo que nos permite acercarnos al conocimiento. Es la forma no solo filosófica de acceder al conocimiento, sino también científica, ¿sí? Entonces por eso ellos decimos son discípulos de Hegel, ¿sí? Porque son dialécticos. Pero le hacen una crítica. Esa crítica es la siguiente. Dos críticas, mejor dicho. La primera crítica que le hacen es que para Hegel, como vimos en el video anterior, él era idealista. Por lo tanto, la idea está por encima o antes del ser, ¿sí? Para Marx y para Engels, no. El ser, ¿sí? Estaría antes de esa idea, ¿sí? Lo material, uno tiene que dar cuenta de lo material. Si no, dicen, es pura ilusión de nuestras mentes. Puede existir en nuestra mente, pero en la realidad no existe. Hay que tener cuidado con esto porque muchas veces se confunden y me dicen, no sé, el uno que me dicen, Marx y Engels solo creían en lo que podían ver. No, no es así, ¿sí? Esos se llaman empiristas y son otra corriente eh, filosófica. Voy a poner un ejemplo. Ni Marx ni Engels vieron nunca a los dinosaurios. Sin embargo, ninguno de los dos pondría en duda su existencia. ¿Por qué? Porque obviamente hay rastros materiales que dan cuenta de que efectivamente los dinosaurios eh, estuvieron durante mucho tiempo sobre la Tierra, ¿sí? Eh, entonces, tiene que haber una comprobación material y eso lo lleva a estos dos pensadores a en realidad decir, bueno, Dios existe, hay rastros materiales de Dios, no. Entonces, como no hay rastro material, para Marx y para Engels, Dios solo existe en la mente de los hombres, ¿sí? Sería algo así como a la inversa de lo que pensaba Hegel. Si la idea estaba primera y Dios creó a los hombres, acá se invierte, ¿sí? Para Marx y para Engels es al revés. Dios no existe solo en otro lugar que no sea la mente de los hombres, ¿sí? Entonces Dios es una creación de los hombres y de las mujeres. De esos hombres y mujeres que viven alienados. ¿Qué significa alienados? Que viven en un mundo que le da inseguridad, le da escasez, preocupación. Entonces Dios vendría a llenar ese vacío o esa esperanza de tener en una vida eh, después de la muerte, tener esa vida que no tuviste en la tierra, ¿sí? Entonces, bueno, Marx y Engels no creen en ningún tipo de ser superior. Lo que ellos confirman, o su teoría dice, es que a través del proceso dialéctico la materia se va transformando, ¿sí? En un devenir continuo. Es decir, todo lo que hay en el universo es materia que se va transformando a través de este proceso dialéctico. Por eso son materialistas dialécticos, a diferencia de Hegel, que es un dialéctico idealista. De ahí, como decíamos, Marx y Engels buscan siempre, digamos, la segunda crítica que le van a hacer a Hegel es que Hegel dice que cuando llegamos al siglo XIX, ¿sí? El pensamiento europeo de ese siglo, con los primeros estados-nación que surgen con la Revolución Francesa, Hegel dice, bueno, hasta acá llegó la dialéctica, ¿sí? Le da un cierre a ese proceso continuo. Dice,
este Estado moderno es el ideal absoluto, es decir, es lo mejor que la humanidad, a lo mejor que la humanidad puede aspirar. En ese punto, Engels y Marley, ¿no?, ven cuál es la situación de la clase obrera, eh, en el que ellos viven a mediados del siglo XIX y están diciendo, bueno, acá no, acá hay algo que nos cierra, es decir, si esto es lo absoluto y es lo máximo que puede aspirar la humanidad, dice, bueno, la clase obrera no la está pasando bien, ¿sí? La clase obrera está siendo explotada, sus hijos también son explotados, las mujeres obreras son explotadas doblemente porque son mujeres y porque estamos, bueno, en una sociedad patriarcal y además porque son obreras. La situación de la clase obrera, dice Marx y Engels, no es no soluciona la contradicción o no llega no llegamos al estado, digamos, de una sociedad ideal, ¿sí? Dice, las contradicciones se siguen dando en esta sociedad moderna capitalista. ¿Y dónde encuentran esa contradicción, Marx y Engels? Volvamos a este cuadrito que era el de la dialéctica, ¿no? Marx y Engels dicen, en una sociedad capitalista, la tesis, la clase que tiene el control es la clase burguesa. Y la antítesis, la que se opone, la que lucha contra esta tesis, es la clase obrera. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo se va a resolver este antagonismo entre la tesis y la antítesis según Marx y Engels? Cuando los obreros finalmente logren, ¿sí?, derrotar a la burguesía, tomar el control del Estado y cambiar el sistema capitalista por un sistema socialista, que es algo que vamos a ir viendo en las siguientes clases. Ahí está, digamos, lo que hace Marx y Engels en el materialismo dialéctico, ¿sí?, que es la parte filosófica, llevarla a la parte histórica. Es decir, ¿dónde está esta contradicción dialéctica en la historia? Y ahí podríamos decir, crear lo que le llamamos el materialismo histórico. Dice, las contradicciones se dan en lo que ellos van a decir, son contradicciones de clase, antagonismo de clase. Clases que luchan porque una es la antítesis de la otra. Por ejemplo, en el mundo feudal, ¿sí?, la lucha se da entre los señores feudales y los siervos. En la esclavitud se da entre los amos y los esclavos. Siempre se da, y en la modernidad o en el capitalismo se da entre los obreros y los burgueses. Siempre se da entre quien posee los medios de producción y quien no posee los medios de producción, que es el que trabaja para ese propietario. ¿Quiénes son para hacerlo brevemente, quiénes son los propietarios? Bueno, en el mundo antiguo los amos, en el mundo feudal el señor feudal y en el capitalismo la burguesía, lo que conocemos como las clases más altas socialmente. Y las clases más bajas o explotadas, para seguir con esa cronología, tenemos al esclavo, al siervo, al obrero. Entonces, esa contradicción que Marx y Engels ven, le dirían a Hegel, acá la contradicción dialéctica continúa, ¿sí? Y solo se va a superar esa contradicción cuando no exista clases sociales, ¿sí? ¿Cuándo no van a existir las clases sociales según Marx y Engels? Cuando se establezca el sistema socialista. ¿Por qué no va a haber antagonismo de clase? Porque la propiedad ya no va a ser de un sector social, sino que va a ser de todo el colectivo, ¿sí? Todo ese colectivo va a ser, o toda la persona va a ser parte, dueños de los medios de producción y por lo tanto, ¿sí?, no van a tener a quien explotar, no va a haber diferencias de clase, ¿sí? Hasta que eso no suceda, dice Marx y Engels, las luchas de clase van a continuar y este antagonismo de clase, ¿sí?, va a seguir. Y acá hay algo importante que volvemos a lo que yo le decía, no es que Marx y Engels no creen en lo que ven, ¿sí?, sino que para que algo exista, dice, tiene que tener un rastro material. Entonces uno podría decirle, ¿cómo Marx y Engels piensan una, no sé, sociedad socialista
¿no? En un mundo que todavía no pasó y sin propiedad. Bueno, lo que hacen Marx y Engels, volvemos a rastrear en la historia y buscan algún periodo de esa historia en la que realmente los hombres y las mujeres hayan vivido sin propiedad privada, ¿sí? Y existía en el Paleolítico, ¿sí? Lo que ellos le van a llamar el comunismo primitivo. ¿Qué pasaba? En el comunismo primitivo no existía la propiedad privada y entonces no existían las clases sociales. Había conflictos, pero no eran por las clases sociales, sino que eran conflictos por la escasez que había de productos. ¿Sí? La diferencia entre ese comunismo primitivo y la sociedad socialista que Marx y Engels están pensando es que después del capitalismo hay un desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, de las máquinas, ¿no? De las herramientas, que a diferencia del comunismo primitivo, ahora podríamos tener en esa sociedad socialista eh, alimentos para todos, viviendas para todos, ¿sí? Porque ahí el nivel de producción es superior al que se vivió en el comunismo primitivo. Y si uno toma una escala de la historia del Homo sapiens sapiens hasta hoy, ¿sí? El Homo sapiens sapiens empezó en el año 100.000 a.C., y si tomamos en cuenta que la propiedad privada surge en el Neolítico, en el 9000 a.C., tenemos que la gran parte de la historia de la humanidad, ¿sí? Y eso que solo estoy tomando la aparición del Homo sapiens sapiens, el hombre la vivió sin propiedad y no con propiedad, ¿sí? Lo que pasa es que para nosotros la propiedad se vuelve algo naturalizado, ¿sí? Algo que ya está dado, algo con lo que nacimos. Pero lo que dice Marx y Engels es, no, miren que la humanidad vivió gran parte de su historia sin, eh, sin propiedad privada. Bueno, el punto, los conceptos más importantes para tener en cuenta, bueno, la dialéctica materialista de Marx y Engels y la dialéctica idealista de Hegel, el concepto de lucha de clase de Marx y Engels, ¿sí? Y estas contradicciones y antagonismo de clase que vamos a ir viendo en las próximas clases, ¿sí? De por qué Marx y Engels dicen el sistema capitalista no funciona bien o funciona bien para algunos, ¿sí? Y por qué ellos van a proponer otro tipo de sociedad. Bueno, me dejan sus comentarios y si hay algo que no se entendió, lo mismo.